Viernes y viernes también de cultura. Tenemos mucho que platicar al respecto, así que vámonos rápido porque hay muchas noticias, ya te digo, y muy interesantes. Con nosotros Sergio Gutiérrez esta mañana. Sergio, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto saludarte. ¿Qué nos cuentas? Pues viernes, pues fíjate que hay noticias muy interesantes, te tengo algunas sorpresas y por supuesto una recomendación importante porque la revista de la Universidad de México va a cumplir 93 años. Estamos hablando de una de las revistas, de la revista cultural más antigua, más reconocida del país, una revista muy importante que actualmente dirige la maestra Guadalupe Nettel. Estamos hablando que a lo largo de casi 900 números en sus páginas han colaborado los escritores, artistas, plásticos, pensadores más importantes de México, de América Latina, del mundo. La lista realmente a lo largo de 90 años es interminable. Cito solo algunos nombres. Hablamos, por ejemplo, de Luis Cardosa y Aragón, hablamos de Elena Garro, Rosario Castellanos, Juan Rulfo, Octavio Paz, José Luis Cuevas, Juan Soriano, García Márquez, Julieta Campos, Ignacio Solares, el gran novelista de la historia. Y bueno, por supuesto, decir que a lo largo de estos años han ocurrido, ha dado cuenta especialmente de momentos muy importantes para la literatura en México, en América Latina. Por ejemplo, en el número de julio de 1954 publicó un fragmento de la emblemática novela de Juan Rulfo, Los Murmullos, que después habría de convertirse nada más y nada menos que Pedro Páramo, en Pedro Páramo. En el número de marzo de 1960, un joven, muy joven, Gabriel García Márquez, publicó uno de sus primeros cuentos en México, La siesta del martes, que sería precursor también nada más y nada menos que de 100 años de soledad. Es decir, Alfredo, esta revista es un reflejo de la historia intelectual del siglo XX. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? ¿Qué? Que podemos consultar estos números en línea, son accesibles a todo el público. Wow. Y en ellos podemos comprobar cómo es esta revista y también leer, disfrutar, entender ese siglo XX tan convulso, pero también lleno de momentos históricos gracias a los artistas, a los intelectuales que le dieron forma y textura a esta revista de la universidad. Podemos no solo entonces leer, por ejemplo, como decía Sergio, a García Márquez, sino podemos leer, podemos ver, perdóname, qué diseño le brindaron a un texto suyo. ¿Y qué otros escritos había en ese número, en ese año? ¿Y qué más se hablaba de México en cuestión cultural y también para Latinoamérica? Definitivamente interesante. Indudablemente muy interesante, Alfredo, porque además la directora ha recuperado, como tú bien lo dices, elementos del diseño, elementos de la propuesta temática y le ha dado forma a esta nueva etapa que cada mes detalla o se centra en un tema. Por ejemplo, el número que está en estos momentos en los kioscos, que es el 895, está dedicado a las calles de México y en él se dan cita a autores, cronistas, historiadores y precisamente nos permiten entender o nos hacen un acercamiento muy importante a las calles de México. Precisamente platicamos con la directora, la maestra Guadalupe Nettel, y cuál es el futuro, hacia dónde va esta revista tan importante. Esto es lo que nos dijo en la entrevista. La imagino continuando muchos años más, ya tiene 90, pero la veo muy longeva todavía. Dirigida por otras mujeres jóvenes y con muchas iniciativas de aportar conversaciones, diálogos, reflexiones, fomentarlas para que vivamos en un mundo mejor. Me gusta muchísimo el tema de el número sobre feminismos, el número sobre discapacidad, el número sobre género, el número sobre Abya Yala, que son las resistencias indígenas desde Alaska hasta Patagonia, y Mapas es un número realmente que ha tenido muchísimo éxito, muchísimo interés. Tiene un suplemento sobre viajes, quedó muy bonito. El número sobre la conciencia. Y hay escritores, estimado Alfredo, que siempre nos sorprenden. Es el caso del Nobel de Literatura colombiano. No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que desde que tenía 17 meses, 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días
sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. Y esa precisamente es la magia de García Márquez. Con esa prosa deslumbrante nos llevó a los mundos fascinantes y entre ellos Macondo. Qué extraordinario escritor y además un hombre que vino del periodismo, tomó herramientas del periodismo y desde luego le dio forma a una literatura que nunca nos deja de sorprender. Un hombre que tomó a México como segunda nación, un hombre que por cierto no solo participó en el periodismo, dejó un legado en una fundación para el periodismo y además un hombre que una vez que empiezas a internarte en los libros no vas a volver a encontrar plumas semejantes, Sergio. El señor García Márquez era una cuestión que no nada más era la historia. Una vez que empiezas a revisar sus textos, encuentras un estilo y un estilo único. Es verdaderamente sorprendente leer a García Márquez. Es una maravilla, es un placer. Justamente estamos escuchando a Óscar Chávez con esta canción Macondo, los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Bueno, la noticia es que este 2024, Alfredo, este 2024, se va a publicar una novela inédita de Gabriel García Márquez. Estamos hablando de En agosto nos vemos. A México va a llegar entre marzo y junio a través del sello Diana. Penguin Random House lo va a publicar en todos los países de habla hispana. Se trata de un texto de 150 páginas que escribió a finales del siglo XX. Estuvo trabajando hasta el final de sus días, pero siempre se negó a publicarlo porque no le convencía el final de esta obra En agosto nos vemos. Varios medios han publicado algunos fragmentos de esta obra y, por ejemplo, podemos conocer que en su primer capítulo describe la llegada de una mujer de 52 años a una isla donde está la tumba de su madre y que en su visita más reciente tiene un encuentro inesperado. Le voy a dar a usted una probadita, a Alfredo, a nuestros amigos, una probadita de cómo inicia este último texto, este texto inédito de Gabriel García Márquez. Perdón, ¿inicia el capítulo o el libro? El libro. El libro inicia así. Y el Okay. primer capítulo. Escuchamos. Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 2 de la tarde. Llevaba una camisa de cuadros escoceses, pantalones de vaquero, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directa a un modelo antiguo carcomido por el salitre. El chofer la recibió con un saludo de antiguo conocido y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente, con casas de baereque y techos de palma, y calles de arenas blancas frente a un mar ardiente. Este es Gabriel García Márquez y este es la novela inédita. Solamente su primer párrafo. Y este es lo que nos va a regalar en 2024. No sé si en automático pienso, pero estoy escuchando el Caribe. Otra vez el Caribe. Sí, el Caribe. Es un leitmotiv. Y esas entradas maravillosas, ¿no? Que va. de pronto te sumergen como 100 años de soledad, que de pronto dice: frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esa magia que te atrapa y dices, es García Márquez. Totalmente. Dos cosas. Uno, qué bueno que tenemos una nueva presentación de García Márquez, ya fallecido, pero viene esto. Dos cosas. Dice que nunca le gustó el final. Qué difícil debe ser García Márquez. Ser García Márquez, ¿no? Y poner algo en nivel. Y dos, ¿quién autorizó la obra? O sea, si él ya murió y no le gustaba el final, ¿alguien se está tomando esta libertad, Sergio? Pues sus herederos, sus hijos, son los que deciden publicar finalmente esta obra. Imagínate nada más, yo lo pongo así en la mesa. ¿Verdad? Que él haya dicho, no la voy a publicar porque no me gusta el final. Y que cuando llenes te digan, públicala. Pues sí, imagínate. Pues, pero bueno, finalmente es un regalo, ¿no? A lo mejor contradicen un poco su voluntad, pero nos regalan un poquito de su prosa y el hecho de que García Márquez no ha terminado. Gracias, Sergio. Gracias. Eres muy amable. Gracias. Quédate con nosotros, México vive.